Iniciaremos el periodo con la clase de Química 1 de su libro del Instituto Hondureño de Educación por Radio, el cual tiene como tema en la primera semana la tabla periódica. Yo deseo agregarle esta pequeña información para que nos acordemos qué es química y sobre todo que la química tiene dos ramas fundamentales, la química orgánica y la química inorgánica. También tiene una química analítica, tiene otra rama que se llama físico-química y, claro está, hay más ramas para estudiar la química, pero vamos a omitir un poquito eso porque, si usted se acuerda, toda esta información la tenemos en la semana 8 de su libro de Ciencias Naturales de 9º grado. Una definición corta para química es la ciencia de las ciencias naturales que estudia la materia. Cualquier cosa que sea materia lo estudia la química. Ahora, la parte de la materia que sea con el elemento carbono lo estudia la química orgánica. La parte de la materia que no contenga carbono o contenga cualquier otro elemento de la tabla periódica lo estudia la química inorgánica. La química analítica pues nos ayuda con la parte cualitativa y la parte cuantitativa de una reacción o de un compuesto químico, y la parte físico-química pues en todo caso relaciona la termodinámica o el calor en una reacción química. Si se recuerda, en la semana 9 de su libro de Ciencias Naturales de 9º grado se estudió un poco la tabla periódica. En esta primera semana del libro de química vamos a hacer un pequeño repaso de toda esa información que tenemos en nuestra mente de lo que es la tabla periódica, empezando por recordar que empieza la tabla periódica con el elemento llamado hidrógeno y termina con el elemento número 118. Hay que recalcar que en algunas tablas periódicas el elemento 118 no existe en una versión correcta. El nombre correcto sería oganesón, pero algunas tablas periódicas no tienen ese nombre. También hay que recalcar que son 118 elementos y no 121, como algunas tablas periódicas aparecen en la actualidad. En la tabla periódica encontramos 7 niveles de energía que están representados en esta parte de su tabla periódica. El 6 y el 7 también se vuelve a repetir, pero en una sección aparte, en la parte baja de su tabla. Tiene también una enumeración en forma de columnas. Puede ser dos opciones: la enumeración normal, que va con números arábigos normales, o la enumeración de los dos grupos básicos, el grupo A y el grupo B. El grupo A empezaría acá, 1A, 2A, y pasamos a aquel extremo, al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. La versión del grupo B se encuentra en esta parte de la tabla periódica, pero empieza con su versión 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que incluye 3 columnas, ¿ok? Y termina con el 1B y el 2B en su tabla periódica. Cada uno de ellos entonces representan familias o grupos. Eso lo podemos ver en la tabla periódica porque cada familia tiene un nombre específico. El orden de las familias puede cambiar, pero estos cuadros siempre se van a mantener en cualquier tabla periódica que usted esté usando. En la clasificación de los elementos de la tabla periódica podemos hablar de dos formas, pero una de ellas habla que la tabla periódica tiene 4 elementos diferentes: metales, que son toda esta sección que tenemos aquí, esta pequeña sección que tenemos acá que la divide esta línea, ¿ok?, que son los no metales, esta columna que va hacia abajo, ¿verdad?, que se le va a llamar gases nobles, y estas dos pequeñas filas que tenemos en la parte de abajo, a esta le vamos a llamar tierras raras. En su libro nos menciona una clasificación especial, la que habla de todos estos que son metales, ¿no? De hecho, en la página 13 de su libro habla de los metales y sobre todo de las propiedades de los metales. Ahora, estas que están aquí, tanto los no metales, los gases nobles y las tierras raras,
pertenecerían a otro grupo que su libro le llama los no metales como tal. Eso está explicado en la página 16 e incluso también le habla de algunas propiedades. Lógico, hay que incluir también a este elemento. Aunque está separado del grupo, el hidrógeno es un no metal, es un gas. Ahora bien, en la página 17 de su libro también tenemos una descripción de estos elementos que están acá, a la orilla de esta pequeña línea en forma de escalerita o en forma de zigzag, no sé cómo quiera representarla usted. A estos elementos se les llaman metaloides, tienen propiedades químicas especiales. Eso está explicado en su libro en la página 17. Toda tabla periódica tiene esta simbología. No es necesario que la aprendamos, pero sí necesitamos identificar cada valor o cada información que se nos da. Por ejemplo, saber dónde está escrito el nombre del elemento, saber cuál es el número atómico del elemento, saber el símbolo, cómo se representa ese elemento. ¿Ok? Esas serían como que las tres informaciones básicas a poder identificar. La siguiente sería la masa atómica. Otra información valiosa es la valencia o las valencias que tiene cada elemento. Y sobre todo, la distribución electrónica. Esa información es muy valiosa que usted como alumno de Química 1 sepa identificar o sepa ubicar en la tabla periódica. Hay más información. Densidad, electronegatividad, punto de ebullición, punto de fusión e incluso en la tabla periódica que tenemos en el IER le hemos agregado el nombre antiguo, que de hecho es una información extra para identificar de dónde o por qué se le llama así a ese elemento. A veces hace referencia a un científico, a un planeta, a una característica, a una propiedad, pero eso no es tan relevante para el estudio de la química, pero sí para que tengamos más información relacionada con el elemento. Terminemos con esta semana. El número atómico, si se fija en su libro, se representa con una letra Z y va en su tabla periódica desde el 1 hasta el 118. Voy a recordarle algo interesante. Todos los elementos que van después del uranio, en su tabla periódica busque esa simbología. Le va a decir que esos elementos son elementos transuránidos, es decir, son elementos elaborados a base del uranio. Y otros elementos, como los que están del 113 en adelante, son elementos que la mayoría de ellos han sido elaborados de manera sintética e incluso muchos de ellos son artificiales. Yo he analizado muchas tablas periódicas en clase y me he dado cuenta de que casi todos tienen hasta el 112 el mismo elemento, el copernicio. Pero ya el 113 tiene que llamarse nionio, el 114 tiene que llamarse flerovio, el 115 tiene que llamarse moscovio, el 116 tiene que llamarse livermorio, el 117 el tenesón y por último el 118 oganesón. Todos los elementos de la tabla periódica tienen propiedades químicas y físicas muy especiales que las vamos a ver en este curso de Química 1. Muchas gracias.